La historia de Rengo comienza en una época en que el mundo mapuche estaba marcado por la resistencia, la sangre y la determinación. Era el siglo XVI y el sur de Chile hervía bajo el fuego de una guerra que parecía no tener fin. Desde el río Biobío hasta los bosques de Purén, cada rincón de la Araucanía era testigo de un conflicto brutal entre dos visiones del mundo, una nacida de la tierra, otra llegada desde el otro lado del mar. Los españoles, fortalecidos por sus armaduras y caballos, creían que su avance era inevitable. Sin embargo, en esas tierras, donde los volcanes parecían respirar con furia y el viento traía voces antiguas, surgían hombres que se negaban a someterse. Entre ellos estaba Rengo, un guerrero cuya sola presencia imponía respeto entre los suyos y temor entre los enemigos. Rengo no era un nombre desconocido. Antes de ser Toki, ya se había ganado fama por su valor en las batallas de Tucapel y Millarapue, donde su lanza había perforado las filas enemigas, como si el destino mismo guiara su brazo. Pero más que un guerrero, Rengo era un estratega. Entendía la guerra no solo como fuerza, sino como inteligencia. Sabía cuándo atacar, cuándo retirarse y cómo transformar el terreno en un aliado. Su figura imponía. De mirada profunda y cuerpo marcado por las cicatrices del combate, Rengo simbolizaba el espíritu mapuche que no se rendía. Dicen que los ancianos lo llamaban el tocado por la guerra, no porque la buscara, sino porque parecía nacer de ella. A diferencia de otros líderes, no temía luchar en primera línea. Sus hombres lo seguían con una fe ciega, sabiendo que Rengo jamás los abandonaría. Y así, su nombre comenzó a extenderse más allá de los valles, hasta llegar incluso a los oídos de los españoles, que lo veían como una amenaza creciente. La llegada de nuevos refuerzos españoles al sur, encabezados por García Hurtado de Mendoza, marcó un punto de tensión. El ejército invasor buscaba eliminar de una vez por todas la resistencia mapuche, destruyendo sus rehués, quemando sus cosechas y capturando a sus líderes. Pero en el corazón del territorio, Rengo se preparaba. Sabía que no tenía el número ni las armas, pero tenía algo más poderoso: el conocimiento del terreno, la unidad de su pueblo y una convicción que ni el acero podía quebrar. En un consejo de guerra bajo la luna, Rengo reunió a los loncos y guerreros. «La tierra no se entrega, se defiende con la vida», habría dicho, mientras el fuego iluminaba sus ojos determinados. Aquella noche juraron resistir hasta el último hombre. Los días siguientes fueron un infierno. El humo de los incendios se mezclaba con el eco de los tambores de guerra. Los españoles avanzaban con violencia, pero el territorio mapuche era una trampa natural: pantanos, bosques, montañas. Rengo conocía cada rincón, cada arroyo, cada árbol que podía ocultar una emboscada. Así comenzó una de las fases más intensas de la guerra de Arauco. Rengo organizó ataques sorpresivos, hizo desaparecer columnas enteras de soldados en la niebla y convirtió cada derrota en una nueva lección. Su estrategia no era solo ganar batallas, sino mantener viva la llama de la resistencia. Para los españoles era un fantasma, para los suyos una leyenda en carne y hueso. La historia de Rengo no es solo la de un hombre, sino la de un pueblo que eligió la dignidad sobre la sumisión. Y mientras el sol se ocultaba tras la cordillera, un nuevo rugido se levantaba entre los bosques: el rugido de la libertad. El año era 1558 y la guerra de Arauco ardía con una intensidad que parecía devorarlo todo. El gobernador García Hurtado de Mendoza, joven y ambicioso, había llegado con una misión: someter definitivamente a los mapuches y borrar del mapa cualquier signo de resistencia. Su ejército, bien armado y disciplinado, avanzaba con la confianza de quien creía enfrentarse a un enemigo primitivo. Pero se equivocaban.
En los bosques del sur los esperaba Rengo el Toqui, que había aprendido de cada batalla, que había visto caer a Lautaro a Caupolicán y que ahora comprendía que la supervivencia del pueblo dependía de la estrategia, no solo del valor. Rengo no solo heredó la guerra, sino la inteligencia de sus predecesores. Había sido testigo de cómo los españoles usaban la caballería para romper las líneas mapuches y cómo las armas de fuego causaban estragos entre los suyos. Pero también había observado que los invasores dependían de su organización rígida, de sus formaciones cerradas, incapaces de adaptarse a la naturaleza salvaje del territorio araucano. Ahí estaba su oportunidad. Mientras Hurtado de Mendoza levantaba fuertes en Tucapel y Angol, Rengo preparaba algo que ningún conquistador esperaba: una guerra de desgaste. Atacaba de noche, cortaba las rutas de abastecimiento, incendiaba los campamentos y desaparecía entre la espesura antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Su táctica era simple pero devastadora: golpear y desvanecerse. Era una guerra de sombras, una que los españoles no sabían cómo enfrentar. Pero Rengo no era solo un estratega, era también un símbolo. A medida que el conflicto se extendía, su nombre se transformaba en una bandera. En cada rehué, los ancianos hablaban de él como del espíritu que mantenía viva la llama de Lautaro. Muchos guerreros jóvenes lo veían como un heredero natural del linaje de Toquis que habían defendido la libertad mapuche desde los primeros enfrentamientos. Y aunque los años habían endurecido su rostro, su convicción seguía intacta. El enfrentamiento decisivo ocurrió cerca de Millarapue, donde Rengo reunió a un ejército numeroso de diversos lof. Allí, frente a la fortaleza española, se libró una de las batallas más cruentas de toda la guerra. El amanecer llegó con un silencio espeso. Las tropas mapuches se desplegaron entre la neblina, ocultando su número real. Rengo, desde una elevación, observaba el campo de batalla con una calma inquietante. Sabía que enfrentaba a un enemigo con superioridad en armas, pero también sabía que el valor de su pueblo era inquebrantable. Cuando el primer cañón rugió, la tierra tembló. Los españoles avanzaron confiados, pero pronto cayeron en las trampas tendidas entre los bosques. Rengo había ordenado emboscadas por flancos, golpes rápidos y precisos sobre los caballos, el sonido de las lanzas chocando contra las armaduras, los gritos de guerra y el retumbar de los tambores llenaron el aire. Durante horas, el caos reinó en Millarapue. Ni los arcabuces ni los cañones lograron romper la resistencia. García Hurtado de Mendoza quedó sorprendido por la ferocidad y coordinación de los mapuches. Rengo no era un enemigo común, era metódico, implacable. Aunque la batalla terminó sin un vencedor claro, su desenlace tuvo un impacto profundo. Por primera vez en mucho tiempo, los españoles comprendieron que conquistar la Araucanía no sería una tarea corta ni sencilla. Después de Millarapue, Rengo se retiró hacia el interior, reorganizando a su gente y manteniendo viva la insurrección. Sabía que no bastaba con vencer una batalla, el verdadero triunfo sería sobrevivir, resistir y enseñar a los suyos a nunca bajar las armas. Así comenzó una nueva fase de la guerra, una donde los mapuches se transformaron en maestros del terreno y de la resistencia prolongada. El nombre de Rengo resonó incluso en los informes de los conquistadores. Algunos lo describían con respeto, otros con temor, pero todos coincidían en algo: aquel Toqui parecía hecho de hierro, y su voluntad era indomable. Años después, el propio Hurtado de Mendoza reconocería que enfrentarse a los mapuches había sido su campaña más difícil. Detrás de esa dificultad estaba Rengo, el guerrero que jamás huyó. Tras la sangrienta batalla de Millarapue, el territorio mapuche quedó marcado por el humo y el silencio.
Sin embargo, lejos de quebrarse, el espíritu del pueblo se endureció aún más. Rengo, con el rostro curtido por el viento y las heridas de la guerra, sabía que la lucha recién comenzaba. Su estrategia no era solo vencer en combate, sino mantener la cohesión entre los LOF dispersos, preservar la organización y hacer entender a los suyos que resistir era un acto sagrado. La guerra había cambiado. Los conquistadores aprendían rápido, construían fuertes y trataban de dividir a los mapuches con promesas falsas. Pero Rengo conocía cada bosque, cada río, cada sendero oculto bajo la espesura del territorio. Su conocimiento del terreno era su mejor arma. Sabía dónde los caballos españoles no podían avanzar, dónde el sonido de un tambor se perdía en el viento, dónde un grupo de guerreros podía atacar y desaparecer sin dejar rastro. Bajo su mando, la resistencia mapuche alcanzó un nivel de organización sorprendente para los cronistas de la época. Rengo implementó sistemas de mensajeros que corrían kilómetros llevando órdenes en hojas de culén, enrolladas y protegidas con barro. Cada palabra viajaba entre montañas y valles hasta llegar a otros toquis. De esa forma, los mapuches podían coordinar ataques simultáneos sin que los españoles entendieran cómo era posible. Era una red de comunicación ancestral, basada en la confianza y la lealtad, que desafiaba las tácticas europeas. Rengo también entendió algo que pocos líderes habían comprendido. La guerra no se ganaba solo con lanzas y piedras, sino también con paciencia. Ordenó no enfrentarse siempre cara a cara. Los emboscaban de noche, atacaban los convoyes, incendiaban los almacenes de alimentos. Era una guerra de resistencia prolongada, donde el enemigo debía gastar más de lo que ganaba. Y poco a poco, los conquistadores comenzaron a sentirlo. La victoria, que al principio parecía segura, se transformaba en una pesadilla interminable. Entre los suyos, Rengo se convirtió en leyenda viva. Las mujeres le tejían cintas rojas para las ceremonias de guerra, símbolo de sangre derramada por la libertad. Los jóvenes lo seguían convencidos de que el espíritu de Lautaro habitaba en su corazón. Decían que Rengo era el último en retirarse y el primero en atacar, que nunca se ocultaba detrás de sus hombres, que luchaba con una lanza forjada con trozos de hierro arrancados de las armas enemigas. Su liderazgo trascendía la fuerza. Rengo era también un sabio. A menudo se reunía con los machi para consultar los designios del Enigen Mapu, el espíritu protector de la tierra. Creía que la guerra debía tener propósito, no odio, que defender la Mapu, la tierra, era proteger el equilibrio sagrado del mundo. Esa visión espiritual fue lo que mantuvo al pueblo unido durante los años más oscuros de la invasión. Los conquistadores, al no poder derrotarlo, intentaron destruir su imagen. Las crónicas españolas lo mencionan con una mezcla de respeto y desprecio. Algunos lo llaman el demonio de Arauco, otros el estratega de los bosques. Pero en las voces de los loncos, Rengo era recordado como el que no conoció la huida, aquel que jamás retrocedió incluso cuando todo parecía perdido. Las noticias sobre sus victorias se esparcieron hasta el norte. Los mensajeros que regresaban de sus campañas hablaban de un líder que luchaba con inteligencia y compasión. Y aunque los españoles continuaban avanzando, cada nuevo fuerte construido era una muestra de su miedo. Miedo a los emboscados, a las sombras entre los árboles, al rugido que precedía a las lanzas. A medida que los años pasaban, la guerra de Arauco se transformó en un símbolo de resistencia eterna. El nombre de Rengo comenzó a pronunciarse con el mismo respeto que el de Lautaro o Caupolicán. En cada rehué, su figura se convertía en ejemplo para los niños, su historia se repetía junto al fuego, entre los cantos de los Ulcantufe, los narradores del pueblo mapuche. No existen registros exactos de cómo murió Rengo.
Algunas versiones afirman que fue capturado y ejecutado por los españoles cerca del río Cautín. Otras dicen que desapareció en los bosques como un espíritu, dejando solo su nombre y su ejemplo. Pero lo cierto es que su legado sobrevivió. Cada vez que un guerrero se levantaba contra la injusticia, lo hacía con el eco de Rengo en el corazón. Rengo no luchó por gloria ni poder. Luchó por la dignidad de un pueblo, por el derecho de existir sin cadenas, por la tierra que le dio vida. Y aunque su cuerpo se perdió en la historia, su espíritu aún recorre los vientos del sur, susurrando entre los árboles que la libertad nunca se negocia, se defiende. El tiempo avanza, pero hay nombres que se niegan a morir. Entre los surcos de la tierra y las aguas del río que hoy lleva su nombre, la figura de Rengo sigue viva, no solo como un guerrero, sino como un símbolo de dignidad y resistencia, un eco que atraviesa siglos recordándonos que la libertad tiene un precio y que algunos estuvieron dispuestos a pagarlo con su vida. Los cronistas españoles nunca lograron entender la profundidad espiritual de la guerra mapuche. Para ellos era una lucha por el territorio. Para Rengo y su pueblo era una lucha por la existencia misma, por la lengua, los dioses, las raíces, por el derecho de seguir siendo quienes eran. Después de las batallas que estremecieron la frontera, la figura de Rengo se desdibujó en los registros coloniales. Pero en la memoria oral mapuche, su espíritu nunca desapareció. Los ancianos contaban que su espíritu se transformó en Nhenco, el espíritu del agua, guardián del río que lleva su nombre, que su lanza fue sembrada en la tierra para dar vida a un canelo y que cada hoja que cae es un recordatorio del sacrificio que hizo por su gente. Esa versión, mitad historia, mitad mito, refleja cómo los mapuches mantienen viva su historia, no en los libros, sino en los relatos, en los cantos, en el viento. Y aunque los historiadores debaten los detalles de su vida, nadie duda de su impacto. Rengo fue parte de una generación de líderes que, contra toda lógica, detuvo a uno de los imperios más poderosos de la tierra. Siglos después, cuando Chile comenzó a formar su identidad nacional, la historia de Rengo y los toquis mapuches fue usada y, a veces, distorsionada. Algunos los mostraban como salvajes, otros como héroes románticos. Pero la verdad es más profunda. Fueron hombres reales, con sangre, con dudas, con miedo, pero con una determinación inquebrantable. Rengo no fue una invención ni una leyenda conveniente. Fue un líder de carne y hueso que comprendió algo que muchos olvidan: que el poder sin justicia no tiene valor y que ningún invasor puede conquistar el espíritu de un pueblo que defiende su tierra como algo sagrado. Hoy, su nombre sobrevive en ciudades, en escuelas, en calles. Pero más allá de los letreros, su verdadera presencia está en los corazones de quienes aún luchan por ser escuchados, por mantener viva la cultura mapuche, por reivindicar una historia que durante siglos fue silenciada. En cada marcha, en cada ceremonia ancestral, en cada Anjillatun donde se pide fuerza a los antepasados, se nombra a Rengo entre los grandes toquis de la historia: Lautaro, Caupolicán, Pelantaro, Galvarino. Todos ellos forman un círculo de resistencia que, a pesar del tiempo, sigue inspirando a nuevas generaciones. El legado de Rengo no está en las crónicas, sino en la memoria viva. No fue el conquistado quien perdió, sino el invasor quien nunca comprendió lo que enfrentaba, porque Rengo y su pueblo no peleaban por oro ni poder, sino por algo que no se puede arrebatar: la identidad. Quizás por eso en las noches del sur, algunos dicen que si te detienes junto al río y escuchas con atención, oirás el sonido lejano de tambores de guerra, el susurro del viento que repite su nombre, y el rugido de un pueblo que no se rinde. Rengo no conoció la huida, y su historia nos recuerda que la libertad, cuando nace del corazón, nunca muere.